Ciertamente cuando tú y yo nos dirigimos a un cementerio, a un sepulcro, a un lugar, sabemos que ahí reposan los restos de personas queridas, quizás algún ser querido, algún familiar, algún amigo, alguien. Todos en algún momento hemos visto partir a ciertas personas y sabemos que de alguna manera a ir a ese tipo de lugares o pasar cerca, sabemos que ahí reposan simplemente los restos de estas personas que un día nos acompañaron. Algunas personas deciden ir como un acto conmemorativo, visitar. Hay otras personas que establecen ciertos monumentos, recordando pues aquellas personas que de alguna manera u otra representan un valor para las personas, para la sociedad. Sin embargo, cada vez que nos acercamos a alguna de estas sepulturas, alguna de estas tumbas, sabemos que ahí están los reposos, que ahí están los restos, que allí quedaron simplemente sus partes humanas o sus restos, su parte material, quiero decir. Ahora bien, cuando nosotros nos acercamos a la tumba de Jesús, está vacía. Ya no quedó nada. La tumba está libre. Y esto nos deja para reflexionar algo muy importante, que lo que Cristo ha hecho por nosotros trasciende y va mucho más allá de lo que tú y yo podamos imaginarnos. Así que vamos a acercarnos a la palabra del Señor en Lucas, capítulo 24, verso del 1 al 9. Y dice de esta manera: pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Amén. Como acabamos de ver entonces en esta representación que hicieron nuestros hermanos, asimismo ocurrieron estos eventos. Es más o menos una aproximación para nosotros poder visualizar cómo pudo haber acontecido en aquel momento. Y es que ciertamente en varias ocasiones ya Jesús había anunciado que Él moriría, pero resucitaría. Esto es muy importante repasarlo. El Señor ya se los había dicho, pero ellos no lo habían comprendido, ellos no lo habían entendido. Ellos todavía no habían asimilado esta información, estos detalles que el Señor le estaba dando. Y dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 16, verso 21. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. De manera entonces, como les mencionaba, esto ya el Señor se los había anunciado, se los había comenzado a declarar, y en diferentes momentos, de acuerdo a los relatos de los evangelistas, si revisamos los 4 evangelios, nos damos cuenta que en diferentes circunstancias el Señor venía preparando a sus discípulos. Pero es que la resurrección iba a ser un evento demasiado importante. Tan importante que todavía creo que al sol de hoy a nosotros como creyentes nos ha costado asimilar y comprender la magnitud de la representación o la magnitud y el significado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente los apóstoles, los discípulos del Señor, cuando iniciaron la predicación del mensaje del Evangelio y salieron por diferentes ciudades y se fue regando el mensaje, se fue haciendo extensivo el mensaje del Evangelio,
el punto principal y un punto de eje en su predicación era que Jesús había resucitado. Y ciertamente para nuestra sociedad actualmente decimos, bueno, sí, resucitó. Allá está en su trono, allá está con el Señor a la diestra del Padre. Allá está Jesús. Sí, Él resucitó. Sin embargo, cuando trasladamos las implicaciones para la vida del creyente, parece que todavía no comprendemos a profundidad exactamente el significado de su resurrección. Y justamente por eso hoy quiero hablarte de la importancia de su resurrección para nosotros como creyentes, para nosotros como su iglesia, como su pueblo. Amén. Veamos a continuación entonces cuáles son esas realidades o esas implicaciones de su resurrección en nuestra vida como creyentes. La primera es, en primer lugar, ciertamente Jesús está vivo. Repito, Jesús está vivo. Amén. Él está vivo. Y lo vuelvo a repetir y no me canso de repetirlo. Porque a veces, de alguna manera, como que vemos una imagen de un Jesús, entre comillas, derrotado. A veces de pronto por pensar nosotros en la cruz, vemos a un Cristo que ha sufrido o que sufrió. Y de pronto, oh sí, nuestro Señor fue crucificado. Pero ya no está allí. Ya no está en la cruz. Ya no está en la tumba, ya resucitó. Así que Él está vivo. Sin embargo, vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. ¿Dónde se sentó? A la diestra de Dios. ¿Dónde está Jesús? A la diestra de Dios. Y quizás algunos de ustedes se pregunten, pero ¿qué es lo que hace Jesús a la diestra del Padre? ¿Qué hace Jesús allí? Bueno, hace mucho más de lo que nosotros nos podamos imaginar. Y quiero que prestes atención y que te hagas consciente de lo que hace nuestro Señor. En primer lugar, intercede por nosotros. Jesús intercede por ti y por mí ante el Padre. Según Hebreos 7:25, por el cual, dice así, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Vive perpetuamente para interceder por ti. Por ti. Lo siguiente es que Jesús es nuestro abogado defensor. Cuando usted se presenta ante un tribunal, hay distintas partes en el tribunal. Por una parte está la fiscalía o los abogados acusadores, quienes son los encargados de presentar la acusación en tu contra. ¿Y cuál es esa acusación? Esa acusación es el pecado. Pero fíjate lo que nos enseña la Escritura, que Jesús es nuestro abogado defensor. Él intercede por nosotros. De acuerdo a 1 de Juan capítulo 2 verso 1 dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El justo por los pecadores. No solamente que es nuestro abogado, sino que también Él sufrió el juicio estando en la tierra. Fue presentado ante Poncio Pilatos, ante el Sanedrín. Inclusive fue llevado ante Herodes, pero guardó silencio. Presentaron acusaciones en su contra, pero ahí estuvo nuestro Señor guardando silencio, recibiendo toda la culpa, recibiendo todo el pecado, toda la acusación que nos correspondía a nosotros. Dice la Escritura que nosotros teníamos que morir por nuestros pecados, que la paga del pecado es muerte. Pero también nos dice que mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él es nuestro abogado defensor ahora. No solamente ocupó nuestro lugar en la cruz, no solamente murió por nosotros, sino que murió en nuestro lugar. Y además de eso también es el abogado defensor. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Lo siguiente
es que nos prepara un lugar en la casa de nuestro Padre. Según Juan capítulo 14, verso 2 dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Ahí está nuestro Jesús. ¿Qué está haciendo en el cielo? Preparando también un lugar en la casa de nuestro Padre. Una morada para ti, una morada para mí. Yo no sé si usted se sorprende por esto, pero no estamos hablando cosas menores. Estamos hablando cosas mayores. Además de eso, vive en el corazón de cada hijo de Dios. Juan capítulo 15 verso 5, a través de una ilustración, nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Gloria al Señor. Él está con nosotros. Cuando envió la gran comisión en Mateo 28, dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo también está con nosotros. En todo lugar, en todo tiempo. Está con el Padre, está a la diestra del Padre, pero también habita en nuestros corazones. Ese Cristo resucitado está contigo en las pruebas, en las circunstancias, en las luchas, en las preocupaciones, en los momentos difíciles. Jesús está contigo. Y no solamente que está contigo, sino que te defiende y hace tantas cosas por nosotros. Dios llevó a cabo su obra completa porque de tal manera nos amó. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, todos lo conocemos. Lo siguiente es que ciertamente en Jesús tenemos entonces el perdón de pecados y también tenemos la seguridad en Cristo. Para nosotros, sus discípulos, sus hijos, los creyentes, hay perdón de pecados. Y no solamente que nos perdona, sino que tenemos seguridad en Cristo. En Cristo estamos seguros. Dice Efesios capítulo 1, verso 7. En Él, ¿en quién? En Cristo. Efesios, cuando usted lee el capítulo número 1, se da cuenta que habla de Cristo. Dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Por la gracia de Dios tenemos el perdón de nuestros pecados. Por la gracia de Dios somos salvos. Por la gracia de Dios tenemos vida eterna. No porque nosotros hayamos hecho algo. No porque nosotros nos estamos ganando el ticket para ir al cielo. No. Es por su gracia. Es por su gracia. Amén. Por su propia sangre, dice Hebreos 9:12, por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Wow. Lo siguiente con respecto a que realmente tenemos esa seguridad y esa certeza en Cristo, lo encontramos en Juan y en muchos otros pasajes, pero vamos a Juan capítulo 6, verso 37, dice: todo el que Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. De ningún modo le echaré fuera. Así que cuando te sientas acusado, cuando te sientas que has caído, que le has fallado a Dios, que has pecado, créeme que puedes ir con un corazón arrepentido y Él te va a perdonar. Puedes ir confiadamente ante el Padre, creyendo, y Él perdonará tus pecados. Él de ningún modo te echará fuera. De ningún modo te pondrá a un lado, porque ya se entregó por ti. Así que cuando sientas ese nivel de carga espiritual, ese nivel de acusación, ese nivel de que ya no puedes más, de que le fallaste a Dios, ve
ve con Él. Y Él no te echará fuera, sino que te recibirá. Lo tercero que aprendemos con respecto a la importancia de la resurrección es: los creyentes resucitarán y vivirán por la eternidad. ¿Hay alguien aquí? Repito, los creyentes, ¿qué dice? Resucitarán y vivirán por la eternidad. Ya lo vamos a ver en los pasajes. Juan capítulo 6, verso 40 dice: porque esta es la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga ¿qué? Vida eterna. Y dice: y yo mismo lo resucitaré en el día final. Vamos a resucitar. Si nos toca partir de esta tierra, tenemos esperanza. Si nos toca morir, tenemos esperanza en Cristo. Resucitaremos para estar en la presencia de nuestro Dios. Él hizo la obra completa. Él no hizo algo pequeño. Porque Él vive, nosotros viviremos. No se trata de cualquier resurrección, porque ciertamente en la Escritura hubo resurrección de parte de nuestro Señor Jesucristo, usado, ¿verdad? El Señor crea esta señal, este milagro de la resurrección. Si recordamos la vida de Lázaro, ¿cuántos recuerdan la vida de Lázaro? ¿Resucitó o no resucitó? Resucitó, pero también murió. Volvió a morir. Pero esta resurrección no será así. La resurrección que te estoy hablando, la resurrección de la gran victoria, es que la muerte ha quedado derrotada para siempre. Vamos a repasar lo que dice Juan capítulo 11, verso 25-26. Dice: Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. No morirá jamás. ¿Crees esto? Fueron las palabras de nuestro Señor. ¿A quién? En una conversación que tuvo con Marta, la hermana de Lázaro. Él tuvo esta conversación y aunque parece una paradoja, aunque parece que hay contradicción, ¿cómo es eso? El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Cómo es eso? Es que ciertamente Cristo está hablando de la resurrección de los tiempos finales. La resurrección que Él va a traer para todos los santos que somos nosotros. Para todos los creyentes que somos nosotros. Gloria a Dios. Ahora te pregunto a ti, ¿crees esto? La misma pregunta que le hizo Marta, te la hago a ti. ¿Crees que vas a resucitar? 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 Amén. Creemos en las promesas de nuestro Dios. Los creyentes en Tesalónica también tuvieron angustia y preocupación por esos seres queridos que ya habían partido. Aparentemente traen estas dudas delante del apóstol Pablo, quien por esta razón, al recibir esa inquietud y esa duda de los hermanos que estaban en Tesalónica, llegan esta noticia al apóstol Pablo y deciden responderles en la famosa carta a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante, aborda este tema y dice: pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no entristezcan como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que dice: que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la voz de trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Gloria a Dios por esta palabra. Dos eventos: resurrección de los que duermen en Cristo, pero también dice que los que hayan quedado, en un abrir y cerrar de ojos serán transformados, y eso también lo vamos a ver en otro pasaje. Habrá una transformación, muerte, vida instantánea. Arrebatado va a quedar el creyente de los que hayan quedado en la tierra, y los muertos en Cristo resucitarán, y nos encontraremos con el Señor en el aire. Y dice, ¿para qué? Y estaremos con el Señor por un ratito, por una semana, por un mes. No, para siempre, para siempre. Así que la resurrección es esperanza para nosotros. Es esperanza, y no cualquier esperanza. El Señor, cuando el Señor regrese, traerá las almas de aquellos que han muerto en Él. Y entonces nos reunirá con cuerpos resucitados. Si te toca partir antes de que nuestro Señor venga, pues vas a resucitar. Sencillo. Sencillo. Solo vas a morir una vez y después vas a estar con el Señor para siempre. Pero si el Señor viene antes y nos agarra vivos, vamos a ser arrebatados. Lo cuarto es, experimentaremos una resurrección corporal. Y aquí surgen preguntas, porque de pronto en algún punto de la historia algunas personas pensaron, bueno, va a ser una mera resurrección espiritual. No, va a ser corporal. El cuerpo glorificado de nuestro Señor fue un cuerpo distinto. Poseía características bioquímicas distintas, similares pero distintas a la que tenía anteriormente. Fíjense cómo sabemos algunas cosas. Hay muchos pasajes, pero solamente quiero mencionar 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, versículos del 50 al 52, dice: esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán como incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Los que hayan quedado serán entonces transformados. Pero ¿cómo va a ser ese cuerpo? Va a ser incorruptible. Si leemos ese capítulo 15, hermanos, les animo a que lo lean. Habla de que la carne no hereda nada del reino de Dios. Entonces no vamos a resucitar. Para los que se pregunten, bueno, ¿y cómo va a pasar eso? Si me queman cuando estoy muerto el cuerpo, bueno, el cuerpo queda allí, ya está. Los huesos, si es que te entierran o lo que sea, van a quedar los restos, pero vamos a resucitar en un cuerpo distinto, en un cuerpo glorificado. No es el mismo cuerpo humano, pues esta carne es corruptible, esta materia es corruptible, pero resucitaremos en cuerpos incorruptibles. Gloria a Dios. Hermanos, veremos cielo nuevo y tierra nueva, ya que será nuestro hogar. El cielo nuevo y tierra nueva será nuestro hogar eterno. Yo no sé si ustedes están aquí, pero ¿usted está entendiendo todo lo que trae la resurrección? ¿Usted está comprendiendo la magnitud
de lo que representa para nosotros como creyentes la resurrección de nuestro Señor? Miren todos los hechos que se desprenden de lo que Dios va a estar obrando por medio de la resurrección. Apocalipsis capítulo 21, uno de mis libros favoritos. A algunos le da miedo, no lea Apocalipsis con miedo, hermano, léalo con alegría, con esperanza. Apocalipsis es un libro de esperanza. Dice: entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Las lágrimas que derramaste un día se acabarán. El dolor que sentiste por los eventos que hayas pasado habrán acabado. La tristeza se habrá ido. Ya no habrá más duelo ni clamor, porque estaremos con nuestro Señor para siempre. Cielo nuevo y tierra nueva será nuestro hogar. No estamos hablando de cualquier cosa, lo que Jesús ha hecho por nosotros. Cada vez que pienses en la resurrección, piensa en todas estas cosas. El valor de su sacrificio en esa cruz del Calvario, pero el hecho de resucitar, porque Él vive, yo viviré. Porque Él vive, tú vivirás. Porque Él reina, será nuestro rey. Todo su reino se va a llevar a cabo, todo se va a completar, todo. Ya le pertenecemos a Él estando aquí en la tierra. Aunque sabemos que también en esta tierra operan todavía las tinieblas, pero ya le pertenecemos a Él. Ya estamos ocupando un lugar en ese hermoso reino de nuestro Padre, que ya ha iniciado esta obra, que está en proceso. El reino ya, pero todavía no. Todo se va a consumar, todo se va a llevar a cabo. Lo sexto que podemos aprender es: podemos afrontar el futuro. Me queda un versículo. Me queda un versículo en Apocalipsis. Dice: jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Hermano, esto también nos llama la atención y nos llama a la reflexión. Por eso es importante arrepentirnos, porque dice que allá no va a entrar nada inmundo. Necesita ser lavado por la sangre del Cordero. No va a haber abominación, no se va a practicar abominación, no va a haber mentira, no va a haber engaño. Si nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros estamos llamados a andar como Él anduvo, a hacer las cosas que Él hizo, a perdonar, a amar. Estamos llamados a ser formados, hermanos. Y yo digo esto que es muy importante, porque si no nos arrepentimos de nuestros pecados, si seguimos con un corazón orgulloso, altivo, con soberbia, qué terrible la soberbia humana, qué terrible cuando somos tercos, cuando nos dicen las cosas y no hacemos caso, cuando no obedecemos a la palabra del Señor, cuando no atendemos al llamado. Qué terrible cuando no atendemos al llamado de Dios. Si Dios llama, usted diga: heme aquí, Señor. Si Dios llama, aquí estoy, Señor. Si fallaste, ve y corre ante Él. Hay redención, hay perdón, hay gracia, hay transformación. Así que levántate de donde estés. Si sientes que te has alejado de Dios, si sientes que en tu vida se ha abierto una brecha en tu relación con Dios, hoy es el momento para decir: Señor, yo quiero volver contigo. Señor, yo quiero volver a tener esa comunión contigo. Señor, yo no sé qué me pasó, yo no sé qué estaba pensando, pero hoy me arrepiento y vengo ante ti. Señor, haz conmigo tu obra.
entremos confiadamente ante el trono de la gracia y hallaremos el oportuno socorro para nosotros. Lo siguiente es que podemos afrontar el futuro con confianza, seguridad y perfecta paz. Lo que va a venir lo vamos a afrontar distinto. Me detengo un segundo. Anoche, a las 12 de la noche, recibo unos mensajes, unas notas de voz. Tengo un primo que ha estado inquieto. Él está apenas conociendo del Señor, está como abriéndole la puerta, como que escuchando la voz de Dios, pero todavía está en esa etapa de que le falta terminar dar ese paso. Si me ve, lo saludo. No sé si me vea, pero igual le mando un saludo. Y estas cosas ya yo le he hablado con él. Pero estábamos hablando justamente de situaciones de la vida, de los procesos, del dolor, de cómo es posible la injusticia, de cómo es posible que nos toque morir, de cómo es posible que haya tanta maldad en el mundo, cómo es posible que una persona, un ser humano tenga la autoridad de quitarle la vida a otro individuo. Y vaya que él lo dice con propiedad, porque su padre, que fue mi tío, fue asesinado hace muchos años. Y el dolor se siente cuando te arrebatan la vida de un ser querido, de una persona que amas. Sin embargo, tenía esta conversación con él porque a él le cuesta comprender algunas cosas y yo le decía, el pecado es lo que está reinando en la humanidad. El pecado entró por Adán, pero dice la Escritura que como entró por un hombre salió el pecado, que fue por nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente el ser humano va a buscar hacer las cosas que quiere hacer. Dice la Escritura y dijo nuestro Señor que los reyes se enseñorearían de las naciones, van a tomar señorío sobre las naciones, pero que no será así entre nosotros. Entonces el mensaje de nuestro Señor está claro. ¿Será que le toman por sorpresa a Cristo el pecado? ¿Será que se sorprende los asesinatos, el sufrimiento, el dolor? No. Para Dios no es nada ajeno. Precisamente por todo esto que ocurrió, por toda la maldad, por todo el desastre, por haberse el hombre separado de Dios y haber caminado en una dirección distinta, vino Cristo. Y no solamente vino, sino que cumplió con toda la ley, cumplió con todo lo que el Padre le dijo y murió en tu lugar y en mi lugar. Murió por nosotros. Y ahora está allí a la diestra del Padre intercediendo. Dios hace su obra completa. Dios en su soberanía ha determinado que usted tenga capacidad de tomar decisiones, que usted pueda decidir. Soberanamente lo estableció así. Pero también nos dio la vía de escape, la vía de salida. Tenemos la solución y la solución a nuestros problemas, que es en Cristo Jesús. Así que podemos afrontar el futuro con confianza, con seguridad y con perfecta paz. Y después de estas palabras que tuve con mi primo para terminar la idea, me dijo, primo, entonces tú lo que me estás diciendo es que Cristo es la solución. Y yo, sí, primo, eso es lo que te estoy diciendo. Cristo es la solución. Cristo es la solución. Me dijo, de todo lo que me has dicho, esa es mi conclusión. Entonces, ¿qué hago? Entrégate. Bueno, entonces me entrego a Cristo, me dijo. Me entrego a Cristo, porque si Él es la salvación, ahí estaré. Quizás mi familia se quebranta porque de toda una familia Él es el único que no ha tenido ese encuentro con Cristo. De toda una familia grande. Pero Dios está tocando la puerta. Dios está tocando la puerta. Cree en mí cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Así que usted traiga a su familia a buscar del Señor. Si te invita, vayan, congréguese, no deje de congregarse. Lea la palabra, lea la Escritura, siga los pasos. Si usted es un líder de hogar, si usted es un padre de familia, camine cuando el Señor le llame. Si el Señor te llama, camina
atendiendo el llamado del Señor. No te quedes esperando. Atiende la voz del Señor. Atiende el llamado. Si atiendes el llamado, las cosas van a ser distintas. Traerá salvación para ti y para tu familia. Porque tu familia, si tú eres el ejemplo de tu familia, te va a seguir. Estoy hablando a los cabezas de hogar. Estoy hablando a varones. Estoy hablando a hombres. Si tú te levantas y atiendes al llamado de Dios, Dios se va a encargar del resto. Confía en el Señor. En esa oración de Juan capítulo 17, una oración hermosa, previa que hizo nuestro Señor a los eventos de su entrega, del juicio, de su arresto, el juicio, etcétera, todo lo que pasó. Orando por sus apóstoles, orando por sus discípulos. Yo le voy a decir algo, esa es una de mis oraciones favoritas. Juan capítulo 17, léalo cuando llegue a casa también. Dice en el verso 9, yo ruego por ellos, es decir, por sus discípulos, por los que me has dado, porque son tuyos. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismo. El verso 13 dice, pero ahora voy a ti. Jesús va al Padre y hablo esto en el mundo. ¿Dónde lo habla? ¿Dónde lo habló? En el mundo. ¿Para qué? Para que tengamos gozo completo, para que nuestro gozo esté completo, para que tengamos paz, para que tengamos tranquilidad, para que tengamos reposo. El gozo del Señor nuestra fortaleza es. En sí mismos. Y la cosa no queda aquí. Más adelante, el verso siguiente, Juan, capítulo 17, verso 20, dice, pero no ruego solo por estos, es decir, por sus apóstoles, por sus enviados, sus discípulos allí presentes, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aleluya. Los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Si quieres buscar la oración que Jesús hizo por ti, ahí está. Ahí estás tú en esa oración. ¿Por quién orar? Sino también ponle tu nombre ahí donde dice póngale su nombre. Por Gabriel, por Laura, por Henry, por José, por Selenia, por Wellington, por todos los que han de creer en Jesús. Ahí estás tú. Gloria a Dios. Todo lo hizo Cristo.